es la causa, la esofagitis es la inflamación pues del esófago y la causa más frecuente de la esofagitis es el reflujo gastroesofágico. El reflujo es el paso del contenido gástrico o intestinal al esófago y los síntomas relacionados con el reflujo aparecen cuando se excede la tolerancia del epitelio. La esofagitis se origina, cuando las defensas de la mucosa sucumben a los efectos nocivos del reflujo, siendo entonces el síntoma más frecuente la pirosis. Vamos a seguir entonces con lo que sería la gastritis erosiva, que consiste en la erosión de la mucosa anterior. La imagen anterior es la imagen de la gastritis erosiva, que entonces consiste en la erosión de la mucosa gástrica causada por daño de las defensas de la mucosa, y por lo general es aguda y se manifiesta por medio de hemorragia. Siguiente. Y por último, de las causas frecuentes de sangrado digestivo alto, vamos a mencionar el síndrome de Mallory-Weiss, que consiste en sangrados en desgarros no penetrantes, lineales, únicos o múltiples de la mucosa esofágica o gástrica en la proximidad de la unión gastroesofágica secundaria a arcadas forzadas y vómitos repetitivos. Como vemos aquí en la imagen, pues este sería pues el desgarro de lo que sería el esófago, causando entonces la hemorragia, que el sangrado usualmente cesa en el 80 al 90% de los casos. Siguiente. Entonces ahora vamos con las causas más comunes del sangrado digestivo bajo, y aquí vamos a hablar de enfermedad diverticular, de colitis, angiodisplasia, neoplasia y enfermedades anorrectales. Empezando con la enfermedad diverticular del colon, que es la causa más frecuente del sangrado digestivo bajo. La diverticulosis colónica son herniaciones saculares de la mucosa entre las tenias y son falsos divertículos formados por mucosa y serosa. Y cuando estos divertículos se hacen sintomáticos o se complican, como por ejemplo con el sangrado, se les conoce entonces como enfermedad diverticular. A pesar de que la mayoría de los divertículos se encuentran en el colon izquierdo, los divertículos del colon derecho son los que son más propensos a sangrar, y en la mayoría de los casos esta hemorragia cesa espontáneamente y no suele recurrir. Siguiente. Entonces vamos ahora con la colitis, que vendría siendo lo que es la inflamación del colon. Puede ser causada por infección, isquemia, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, entre otras, pero la principal causa de la colitis es la colitis isquémica. Y esta es causada por una pobre perfusión del colon, lo cual resulta en la incapacidad de esta área del colon para satisfacer sus demandas metabólicas. Y aquí la que vemos en la imagen es un ejemplo de la colitis isquémica. Siguiente. La angiodisplasia es la presencia de vasos sanguíneos inflamados y frágiles en el colon, y estos pueden resultar entonces en sangrado y hemorragia desde el tracto gastrointestinal. La angiodisplasia del colon está en gran parte relacionada con lo que sería el envejecimiento y la descomposición de los vasos sanguíneos, y es por esto que es más común verlo en adultos mayores. Como vemos en la imagen, vemos pues un vaso sanguíneo inflamado pues, en el colon, que sería la angiodisplasia. Siguiente. Entonces, ahora en esta imagen vemos lo que sería un ejemplo de neoplasia. En esta imagen vemos lo que es un cáncer colorectal, y las neoplasias colónicas representan el 3 al 20% de los sangrados digestivos bajos, y el sangrado digestivo bajo es el síntoma de presentación en el 2 al 26% de los tumores colónicos. Y la causa más que nada de estas hemorragias son las erosiones o ulceraciones que producen pues, en la superficie luminal. Siguiente. Y como última causa común de sangrado digestivo bajo, vamos a hablar de las enfermedades anorrectales, y vamos a hablar principalmente de hemorroides y fisuras anales. Las hemorroides son vasos ingurgitados en las almohadillas anales normales, y cuando este tejido está hinchado es muy friable y susceptible a traumatismos, y esto provoca un sangrado rojo, brillante e indoloro. Las hemorroides pueden ser internas o externas, pero son las hemorroides internas las que causan el sangrado rectal rápido. Y por parte de las fisuras anales, ellas comienzan con un desgarro en la mucosa anal, y el desgarro puede resolverse considerándose en este caso como una fisura anal aguda, o puede mantenerse y persistir, convirtiéndose entonces en una fisura anal crónica. Lo que sucede con las fisuras anales es que al pasar las heces, la mucosa continúa desgarrándose y provoca entonces un sangrado de color rojo brillante. Siguiente. Ok, ahora para hablar un poco de la fisiopatología de las causas más frecuentes, vamos a empezar con el sangrado digestivo alto. Siguiente, por favor. Como se mencionó anteriormente, úlcera péptica es la principal causa de sangrado digestivo alto.
y básicamente ocurre por una interrupción de los mecanismos de protección, como son la secreción de moco y bicarbonato, o exceso de producción de ácidos o pepsina, que me va a causar que los jugos gástricos digieran, o sea, se digieran poco y erosionen más las células epiteliales gástricas. Dentro de las cosas más frecuentes de las úlceras pépticas tenemos las infecciones por Helicobacter pylori, los AINES y la hipersecreción ácida. La Helicobacter pylori es la cosa más frecuente dentro de estas y pueden formar úlceras pépticas gástricas o duodenales. Las gástricas se forman mediante la secreción de la ureasa. Esta convierte la urea en amonia, lo que me causa una alcalinización del medio. Esto hace que sobrevivan diferentes bacterias, lo que me va a causar una colonización y fijación de estas células, estas bacterias a las células endoteliales. Y esto me va a causar posteriormente una alteración de la barrera de la mucosa y daño de las células subyacentes. Por otro lado, las duodenales, tenemos que se inhibe la somatostatina. Esto va a causar un aumento de la secreción de gastrina, que me va a llevar posteriormente a un aporte excesivo de hidrogeniones o de ácido dentro del duodeno, lo que me va a causar una acidificación y neutralización insuficiente del contenido duodenal, afectando de igual forma la barrera de la mucosa y dañando también a las células subyacentes. Por otro lado, tenemos los AINES, que lo que hacen es que van a inhibir las enzimas COX-1 y COX-2 que se encargan de la producción de prostaglandinas. Al inhibirlas, estas disminuyen y se favorece una erosión de la mucosa gástrica. También, por otro lado, disminuye el flujo sanguíneo en la mucosa y también inhibe la proliferación celular de la mucosa, pero el principal mecanismo es la disminución de las prostaglandinas. Y por otro lado, también tenemos la hipersecreción ácida por tumores, como el síndrome de Zollinger-Ellison, que se da básicamente una producción excesiva de ácido gástrico causando en sí las úlceras. Siguiente, por favor. Tenemos ahora las varices esofágicas. Como se mencionó anteriormente, es una dilatación de las venas colaterales por un aumento de flujo sanguíneo debido a una hipertensión portal. Esta oclusión puede ser presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal. La más común presinusoidal suele ser por obstrucción del flujo de salida de la vena porta, mientras que las sinusoidales suele haber un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo en los sinusoides hepáticos, lo que va a disminuir en sí la producción intraempática de óxido nítrico, que va a llevar a una vasoconstricción, causando en sí el aumento de la resistencia. Por otro lado, tenemos la postsinusoidal, que suele ser una obstrucción del flujo de salida de la vena central y o las vénulas hepáticas. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos la gastritis erosiva, que básicamente, de igual forma que las úlceras pépticas, se forman por un desequilibrio entre los factores de defensa y agresores de la mucosa. Las causas principales pueden ser inducidas por estrés, y no es un estrés como psicológico, es principalmente un estrés como en situaciones graves, como sepsis, como shock, como estar encamado mucho tiempo en salas de intensivo. O tenemos la reactiva, que puede ser a la exposición crónica de sustancias irritantes endógenas, como el reflujo biliar, o exógenas, como el AINES, el alcohol o la aspirina. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos la esofagitis, que tiene diferentes causas. La principal, como se mencionó, es el reflujo gastroesofágico, que es básicamente por la exposición constante del ácido gástrico. Tenemos los infiltrados específicos, que puede ser la esofagitis eosinofílica o la linfocítica, y otros como los autoinmunes, como la enfermedad de Crohn, la esclerodermia, causas anatómicas como la hernia del hiato esofágico, y de motilidad como la calasia. Y para terminar, tenemos el síndrome de Valory-Weiss, que como se mencionó es un aumento repentino y grave de la presión intraluminal esofágica, lo que me va a causar un desgarro de la mucosa esofágica, tanto de las arterias como de las venas de su mucosa, causando así el sangrado. Siguiente, por favor. Ahora pasaremos a hablar de las principales fisiopatologías del sangrado digestivo bajo, empezando con la causa más frecuente, que es la enfermedad diverticular. Lo principal para que haya una enfermedad diverticular es que se formen los divertículos. Estos se forman mediante el aumento de presión intraluminal y debilidad fisiológica, que suele ser por la edad. Esto va a llevar a una inflamación que suele ser crónica, o sea, la causa más frecuente es crónica. Mucha gente piensa que es por la obstrucción de las heces en el divertículo, pero esa es la causa más rara. Realmente es una inflamación crónica que me lleva a un aumento progresivo de la presión intraluminal, que me va a causar una erosión de la pared del divertículo, y esto se va a inflamar y va a haber la translocación bacteriana. Este aumento de presión y básicamente lo que va a hacer es que me va a romper
los vasos sanguíneos que se encuentran en la pared del divertículo, causando así los sangrados que vemos. Siguiente, por favor. Ahora hablando de la colitis, tenemos diferentes tipos de colitis. Las más comunes que conocemos son las inflamatorias, que son la enfermedad intestinal, como Crohn, y colitis ulcerativa, que básicamente la causa principal es una regulación del sistema inmunitario. Van a activar diferentes interleucinas, diferentes células T, que básicamente van a causar una inflamación constante y cada una tiene un diferente patrón de afectación, pero eso no es el tema de la charla. También tenemos apendicitis, que básicamente ya todos conocemos las causas. Tenemos por otro lado las infecciones, entre ellas quiero destacar la colitis pseudomembranosa, donde tenemos que esta bacteria tiene dos citoxinas importantes, la citoxina A y la B. Pero básicamente ambas lo que causan es un aumento en la permeabilidad de la pared de los enterocitos, lo que me va a causar en sí la diarrea por la que es conocida esta infección. También tenemos el medancolón tóxico y para terminar tenemos las causas isquémicas como la isquemia mesentera aguda o la crónica, que básicamente puede ser por una obstrucción de los vasos sanguíneos mesentéricos. Siguiente, por favor. Ok, para ir terminando, tenemos las angiodisplasias. Realmente se desconoce el mecanismo de por qué se forman estas angiodisplasias, pero la hipótesis más aceptada es una obstrucción intermitente de las venas submucosas de bajo grado, que suele estar asociado al envejecimiento y otras afectaciones. Seguimos con las neoplasias, que básicamente lo que ocurre es que el tumor crece, invade la pared del intestino, que las ulceraciones de los vasos sanguíneos y posteriormente esta eh, invasión constante lo que va a hacer es que va a erosionar la pared del intestino, lo que va a llevar a la exposición y ruptura de los vasos sanguíneos subyacentes. Y ya para terminar, tenemos siguiente por favor, las enfermedades anorrectales, donde quiero destacar las hemorroides y las fisuras anales, que son las causas más frecuentes. Entonces, las hemorroides, las causas, tienen muchas causas. Las principales es el esfuerzo durante la defecación, diarrea o estreñimiento crónico y la obesidad. Estas hemorroides pueden ser tanto internas como externas. Las internas se caracterizan principalmente por su prurito y las externas se caracterizan por su dolor intenso. Por otro lado, las fisuras anales son una sobredistensión o una enfermedad de la mucosa anal, lo que me va a causar una laceración del endodermo, que es la imagen que tenemos en la porción inferior. Esto, los espasmos del esfínter anal interno expuesto va a provocar tirones a lo largo de la laceración. Esto va a perjudicar la cicatrización y va a empeorar la extensión de la laceración con cada deposición. Esto va a hacer que la persona, al dolerle este tirón, va a evitar ir al baño, lo que va a hacer que aumente su estreñimiento y posteriormente va a empeorar aún más la fisura. Ok, siguiente por favor. En cuanto a los signos y síntomas, pues principalmente hay que dividirlos en base a la división según el origen, pues. El punto anatómico que los diferencia sería el ligamento de Treitz. Entonces, pues las hemorragias digestivas altas, estas serían más que todas las que se ubican a nivel del esófago, el estómago o a nivel de la porción del duodeno. Y las hemorragias digestivas bajas serían pues las hemorragias gastrointestinales del colon o del recto. Siguiente, por favor. Y bueno, las principales sintomatologías que los pacientes pueden presentar pues serían primero la hematemesis, que esto se define como vómitos con sangre, cuyo color puede ser desde rojo brillante hasta con borras de café. Siguiente. Bueno, la melena, que esta melena se define como heces negras o alquitradas con un olor que característicamente es desagradable. Esta se evidencia más que todo cuando el paciente tiene unas pérdidas alrededor de 50 a 100 mililitros de sangre a nivel pues de el digestigástreo a nivel superior pues. Siguiente. Y bueno, tenemos por siguiente punto la hematoquesia, que esta se define como el paso de sangre a través del ano con o sin heces, que el origen de este sangrado puede ser a nivel gastrointestinal inferior más que todo, pero en caso de que sea, por ejemplo, un color más marrón, se puede indicar que es un sangrado colónico y si tiene trazas frescas, puede indicar también un sangrado rectal. ¿Entienden?
Y pues bueno, este estudio que se basa en identificar el porcentaje o la cantidad de mililitros que los pacientes deben perder para presentar síntomas asociados a la hematequesis o a la melena, pues tenemos que el síncope vasovagal se presenta más que todo en pacientes que tuvieron una pérdida aproximada de 500 mililitros o 10% del volumen sanguíneo. Síntomas más severos como la taquicardia y la hipotensión se presentan con pérdidas del 10 al 20%, ¿siente? La hipotensión también se puede presentar con pérdidas del 20 al 25% y ya pacientes que presenten shock hipovolémico se presenta con pérdidas mayores al 30%. ¿Sientes? Bueno, ahora vamos a indagar un poco en la evaluación y la estabilización inicial del paciente que nos llega con una sospecha de sangrado gastrointestinal. Eh, Como conceptos generales de la historia clínica, lo más importante primero definitivamente es determinar el estado hemodinámico del paciente y determinar si es algo que se trata de una emergencia o si puede estudiarse con más calma. Inmediatamente interrogar acerca de medicamentos que inhiban la función plaquetaria, monitorear los signos vitales y en general realizar una historia clínica y un examen físico orientada a identificar el tipo de sangrado y discriminar si es superior o inferior y si es posible también la causa. Siguiente. En cuanto a los estudios de laboratorio que vale la pena indicar inicialmente, tenemos como primero el hemograma para medir la hemoglobina y evaluar la pérdida sanguínea y las plaquetas para descartar una causa de una coagulopatía. También los tiempos de coagulación como el TP, el TPPA y el INR, ya que su alteración nos puede indicar que se trata de una patología que involucre al sistema de la coagulación. En cuanto a la química, nos puede servir el BUN y la creatinina. El BUN principalmente, ya que si tenemos un aumento del BUN con una creatinina normal, esto nos puede indicar que se están absorbiendo muchas proteínas a nivel gastrointestinal, lo que nos da nos indica que puede existir un sangrado superior. Los electrolitos como el sodio y el potasio, principalmente para evaluar las pérdidas que tiene el paciente y evidenciar si tiene desbalances. Evidentemente la sangre oculta en heces, ya que puede existir un sangrado intestinal que no se ve a simple vista al examen físico o por la historia, ya que puede ser una sangre oculta, ¿no? Realizar un cruce sanguíneo también es indispensable si el paciente está hemodinámicamente inestable principalmente, ya que en algunos casos puede requerirse hasta realizar transfusiones de emergencia, ¿no? Marcadores inflamatorios como el PCR también nos puede indicar si existe hipoxia tisular por una pérdida tan grande que nos produzca una hipotensión y condicione la perfusión de los tejidos. Vale la pena también ordenar una cinética de hierro, que incluya el hierro sérico o la ferritina, para descartar si es un sangrado agudo o si es un sangrado que tiene un curso más crónico. Y por último, fueras de función hepática como transaminasas, bilirrubinas y albúmina, ya que estas nos pueden orientar, si existe alguna patología hepática, nos pueden orientar más hacia varices y también darnos datos importantes para el diagnóstico. ¿Seguimos? En cuanto al manejo inicial de la hemorragia gastrointestinal alta, que quería presentar este diagrama de flujo para verlo de una manera más lógica. Siguiente. Ajá. En cuanto a la primera parte, iniciamos con el sangrado gastrointestinal alto, ¿no? Entonces, lo primero, como lo mencioné, es determinar si el paciente está hemodinámicamente estable o no. Si no lo está, procedemos entonces con la reanimación con líquido y tomar toda medida necesaria para estabilizar al paciente. Si está hemodinámicamente estable, entonces podemos iniciar eh, terapia farmacológica empírica como eritromicina para aumentar la velocidad del tránsito intestinal y si se sospecha que es una hemorragia varicial, podría iniciarse octreótido o vasopresina junto a ceftriaxona y programar eh, una endoscopía. Siguiente. Entonces, dependiendo de los hallazgos de la endoscopía, entonces, si observamos a la derecha, si se encuentra la fuente del sangrado, pues inmediatamente se procede a realizar la hemostasis y ese es un caso donde se encuentra fácilmente el diagnóstico. Si esta hemorragia no es identificada, entonces depende si existe melena o no.
Si sí existe la melena, entonces sabemos que probablemente el sangrado sea bajo, así que entonces el siguiente estudio indicado es la colonoscopía. Mientras que si no existe melena, podría considerarse realizar una angiografía mesentérica para ver dónde es el lugar donde existe la pérdida sanguínea. Por último, básicamente este diagrama de flujo nos dice que lo que hay que hacer es investigar al paciente hasta encontrar la causa del sangrado y proceder a realizar la hemostasia específica que sea. Siguiente. Luego, en cuanto a la hemorragia gastrointestinal baja, siguiente, tenemos más o menos que seguir el mismo orden de pensamiento, que es determinar si el paciente está o no hemodinámicamente estable. Si no lo está, nuevamente procedemos primero a estabilizarlo. Si sí lo está, entonces se considera si se puede realizar una preparación del colon para una colonoscopía. Si sí se puede realizar, el paciente se prepara con calma y se realiza la colonoscopía programada, de urgencia, perdón. Si no lo está, entonces se puede hacer una tomografía computarizada para tratar de identificar de alguna forma el sangrado. Siguiente. Entonces, si se logra realizar colonoscopía y se identifica el sangrado, inmediatamente se procede a la hemostasia. Si aún con la colonoscopía no se identifica, entonces volvemos y realizamos una tomografía. Y nuevamente, todos los estudios que estamos realizando aquí van en miras de encontrar la fuente del sangrado y realizar la hemostasia. Siguiente. Por último, quería mencionar unas indicaciones de cirugía urgente que es importante recordar en casos de que exista inestabilidad hemodinámica, es la primera, a pesar de una reanimación vigorosa con líquidos. El estudio que encontré hablaba de transfusión de más de 6 unidades que no respondían a pesar del intento de reanimación, ¿no? El segundo es una imposibilidad de detener la hemorragia con técnicas endoscópicas, eh, ya sean endoscópicas del tracto gastrointestinal superior o colonoscopía. La tercera sería una recidiva de la hemorragia tras la estabilización inicial, a pesar de que se intenta realizar la hemostasia endoscópicamente, como uno siempre prefiere el manejo menos invasivo. En algunos casos es necesario realizar una cirugía urgente para detener estas hemorragias. Cuarto, un shock asociado a una hemorragia recurrente que no logra controlarse. Y por último, una hemorragia lenta y continuada que requiere una transfusión de más de 3 unidades al día, que a pesar de estas unidades no mejora el estado del paciente. Siguiente. Ok, en cuanto al diagnóstico diferencial, lo primero que debemos mencionar es que es importante distinguir o darse cuenta al momento de hacer la evaluación si esta es en verdad una hemorragia digestiva o no lo es. Por lo que, como diagnóstico diferencial, vamos a tener para el sangrado digestivo alto las verdaderas hemorragias digestivas altas, las etiologías más comunes, como ya mencionaron, que son la úlcera péptica, la gastritis erosiva, las varices esofágicas, el síndrome de Mallory-Weiss, tumores y trastornos de la hemostasia. Y las que pueden ser denominadas como falsas hemorragias digestivas pueden ser la hemoptisis, la epistaxis, el sangrado dental, el consumo de bebidas de coloración roja, como lo es el vino tinto, los alimentos con colorante rojo, jugos de fruta y remolachas. Y para el sangrado digestivo bajo, el mismo principio, evaluar si es realmente un sangrado digestivo, en el que buscaremos las patologías más comunes como enfermedad diverticular, angiodisplasia, colitis, neoplasias, enfermedades no retales, y las falsas hemorragias como pueden ser el consumo de sulfato ferroso, de pastillas de carbón activo, sustancias que contengan bismuto como lo es el peptobismol, jugo de uva, espinacas y arándanos. Ahora tenemos los métodos diagnósticos. Siguiente. Los métodos diagnósticos del sangrado digestivo alto. Primero debemos determinar si el paciente es hemodinámicamente estable o es hemodinámicamente inestable. Vamos a utilizar la tabla del Rockall Risk Score, que utiliza el nivel de shock del paciente por medio de los signos vitales, la edad, si tiene comorbilidades, el posible diagnóstico y ciertos estigmas de hemorragia reciente para clasificarlo en hemodinámicamente inestable o estable. Si el paciente tiene un valor 0 de Rockall Risk Score, entonces este sería hemodinámicamente estable. En este caso se procede a hacer una
programación de la endoscopía. Si en la endoscopía no se encuentran hallazgos, entonces debemos determinar si el paciente había tenido una melena o no. En caso de que el paciente tuviera melena, se procede a realizar una colonoscopía. Si el paciente no tenía melena, se procede con una angiografía mesentérica. En el caso de que el paciente haya tenido un score igual o mayor a 1, entonces se clasifica como hemodinámicamente inestable. En este caso, se debe realizar una endoscopía de emergencia. Si la endoscopía está contraindicada o no se encuentra el origen del sangrado, se procede con una angiografía mesentérica. Y si aún así no se encuentra el origen del sangrado, entonces debemos evaluar el intestino delgado. Siguiente. Endoscopía y la angiografía mesentérica, como mencioné previamente, son los estudios normalmente indicados para el sangrado digestivo alto. La endoscopía es el procedimiento en el que se introduce el endoscopio por la boca para visualizar el esófago, el estómago y el duodeno, y como en la imagen podemos observar varices esofágicas o úlceras incluso, entre otros. En la angiografía mesentérica este es un estudio de imagen que utiliza un medio de contraste yodado para visualizar los vasos sanguíneos que irrigan el sistema digestivo y en todo caso se podría observar una hemorragia activa. Siguiente. Ahora, los métodos de sangrado digestivo bajo. Primero, de nuevo, tenemos que determinar si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Acá nos vamos a guiar por los signos vitales como la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, si tiene palidez de la conjuntiva y cómo está el relleno capilar, el llenado capilar. Entonces, si el paciente es hemodinámicamente estable, se le va a programar la colonoscopía. Si aún así no se encuentran los hallazgos, vamos a proceder a solicitar un CAT. En el caso de que el paciente sea inestable, lo primero es estabilizar al paciente. Luego, solicitar un CAT y si aún así no hay hallazgos en el CAT, solicitar una colonoscopía. En este caso, si no hay hallazgos en la colonoscopía, se debe solicitar la gammagrafía de glóbulos rojos y en todo caso evaluar por posible sangrado del intestino delgado. Siguiente. Ahora los métodos diagnósticos del sangrado digestivo bajo serían la colonoscopía y el CAT. En la colonoscopía se va a introducir el endoscopio por el recto para examinar todo el colon. Y en este caso tenemos un ejemplo de lo que se podrían observar que serían los divertículos, como ya mencionaron mis compañeros previamente. Y el CAT es una técnica de imagen que combina la tomografía computarizada con la inyección de un medio de contraste yodado para visualizar los vasos sanguíneos. Siguiente. Ok, métodos de control hemostáticos. Ok, para empezar vamos a ver lo que son los métodos de control hemostáticos para el sangrado digestivo alto. Empezamos con el tratamiento endoscópico, que es el gold standard. Tenemos que tener eso muy claro, es el gold standard. Y tenemos que entre tratamientos endoscópicos vamos a tener uno, la coagulación térmica, que básicamente se va a utilizar calor para cauterizar y cerrar los vasos sanguíneos que están sangrando. Esto se puede hacer mediante varios dispositivos como sondas de calor o láseres. También tenemos los métodos mecánicos, los más usuales. El método, tenemos clipado, ligaduras. Clipado se colocan clips, como dice el nombre, y ligaduras se colocan bandas elásticas. También algo llamado los hemoblocks, que luego básicamente yo voy a mostrar cómo son, que usan básicamente un método mecánico. Tenemos también lo que es la terapia de inyección de sustancias como la epinefrina. Se colocan directamente alrededor del sitio del sangrado y ayuda a provocar una vasoconstricción y disminuir lo que viene siendo el sangrado per se. También tenemos lo que es la terapia farmacológica. Tenemos los IBP o inhibidores de la bomba de protones. Medicamentos como el meprazol y todos los que conocemos ya reducen el ácido estomacal, ayudando a estabilizar el sangrado y promover lo que es la cicatrización per se. Y tenemos en este caso, luego veremos la diferenciación con el bajo, el ácido tranexámico, que es un agente antifibrinolítico que va a ayudar a disminuir lo que es el sangrado en estos casos. También tenemos otro método, embolización angiográfica, que mediante una angiografía se introduce un catéter en los vasos sanguíneos hasta llegar al sitio del sangrado. Se inyectan agentes embolizantes para bloquear el vaso sangrante deteniendo así el flujo de sangre.
Indicación de esto, generalmente se reserva para casos en donde el tratamiento endoscópico per se, que es nuestro gold estándar, no ha sido efectivo. Por ejemplo, un paciente que tiene una inestabilidad hemodinámica refractaria. Igualmente, ya para el final, la cirugía, como sabemos todos, el tratamiento definitivo, indicada cuando todo lo que mencioné antes no funciona. Tratamientos endoscópicos, angiográficos, paciente inestable, se hace cirugía. Y ahí coloco que puede ser suturas o una gastrectomía parcial, que es lo que más normalmente se realiza. Siguiente. Antes de darle play, yo les traje una gastrectomía parcial. Básicamente es un Billroth 2. Para empezar, se hace una incisión abdominal en el abdomen superior para acceder al estómago. Vamos a darle play. Ok, primero nosotros vamos a exponer y liberar el estómago. Comenzamos con la apertura de la transcavidad de los epiplones. Después de esto vamos a pasar a identificar lo que es un epiplón mayor y empezamos a disecarlo, separando el epiplón mayor del cono transverso y el estómago, cortando cuidadosamente los vasos sanguíneos importantes. Luego de esto pasamos a ligar y a seccionar lo que es la arteria gastroepiploica derecha en su origen para de esa manera evitar o mejorar o controlar el flujo sanguíneo. Luego de esto pasamos a hacer lo que es la disección y sección duodenal con endograpadora en este caso. Como lo observamos, esto básicamente me va a formar lo que viene siendo el asa aferente, luego lo explico un poco mejor. Luego de esto hacemos lo que es la ligadura y sección de la arteria gástrica izquierda desde su origen, que sale del tronco celíaco, para también controlar el flujo sanguíneo. Luego de esto pasamos a hacer la resección del estómago, como vemos en el video, con una endograpadora, resección de la parte distal, en este caso. Ahí sabemos cómo se hace lo que es la resección per se del estómago. Luego de esto pasamos a hacer lo que es la identificación del ángulo de Treitz y la selección del segmento yeyunal que ascenderá para la anastomosis gastroyeyunal. Normalmente esta selección es de 12 a 15 centímetros distal al ligamento de Treitz. Aquí observamos cómo se hace la anastomosis gastroyeyunal. Aquí se buscó crear un asa de Rux aproximadamente 40 a 50 centímetros distal a la anastomosis gastroyeyunal. Se realiza esta anastomosis para conectar el asa aferente con el asa eferente. Esto usualmente no es realizado, ahora explico un poco más. Pero bueno, aquí lo que quiero que se vean es que se realiza una anastomosis yeyuno-yeyunal y se hace el cierre con sutura monofilamentosa 3-0. Ahí se hace el cierre. Y bueno, ahora pasamos a la anastomosis gastroyeyunal, que es lo que nos interesa. Y en este caso se hizo lateral con una endograpadora, término lateral. Eh, y bueno, se realiza lo que viene siendo la anastomosis gastroyeyunal, que viene siendo al final lo que representa el Billroth 2 per se. O sea, se colocan las suturas, como vemos en el video, nuevamente con sutura monofilamentosa 3-0 o 3. Y bueno, entonces se realiza lo que es siendo el cierre. Y después de terminar lo que son la anastomosis, entonces se busca ahora fijar lo que viene siendo, se fija, eso que vemos ahí es el asa aferente, que fue, como mencioné anteriormente, cuando se hizo el cierre del duodeno, ese es el asa aferente que se fija en el mesocolon transverso, para de esa manera evitar migraciones de esta asa aferente. Y luego de esto se verifica la anastomosis, se introduce normalmente aire en el recto y se coloca agua en el abdomen. Si no hay burbujeo, no hay fuga. Y drenaje también en caso de ser necesario. Como en este caso, no lo fue. Es importante mencionar que se realizó una anastomosis yeyuno-yeyunal, pero no se hace de rutina. No se hace de rutina, solamente se hace normalmente la gastroyeyunal, pero en este caso sí se hizo. Siguiente. Entonces, lo que yo creo que se lleven de todo lo que les acabo de decir es esto. ¿Qué vimos ahorita? Uno, se hizo una incisión abdominal. Dos, se buscó la exposición y liberación del estómago, y inicialmente disecando el epiplón mayor. Luego se hace el cierre del duodeno y se hace la resección distal del estómago. Luego se realiza la anastomosis yeyuno-yeyunal formando el asa aferente con el asa eferente. Ahorita voy a mostrar un poco mejor eso. Luego se realiza la anastomosis gastroyeyunal. Finalmente se verifica que no haya fugas. Y por último, colocamos drenaje en caso de ser necesario. Siguiente. Esto es lo que les menciono del asa aferente y eferente. El asa aferente, en este caso, es en donde se hizo el cierre del duodeno, y el asa eferente es lo que justamente está del otro lado, justamente después de la anastomosis gastroyeyunal. Eh, Así que bueno, seguimos. Ahora, hablando un poquito ahora de sangrado digestivo bajo, empezamos con tratamiento endoscópico igualmente, similar, colación térmica,
métodos mecánicos, clipado de ligaduras, terapias de inyección, exactamente igual como mencioné en el alto. Luego tenemos lo que es terapia farmacológica. También se usa inhibidores de modas protones, pero en este caso pueden observar que el ácido tranexámico no está. Y es que por lo que investigué y leí, se usa el ácido tranexámico principalmente para alto per se. Tenemos luego la colonoscopía, que la colonoscopía, ya aquí esto es característico del bajo, es esencial para identificar la fuente del sangrado, ya sean pólipos, divertículos, cáncer o rectal, y durante el procedimiento se puede realizar como los tratamientos como los que tengo ahí, polipectomía o la cauterización de vasos sangrantes per se. Y finalmente, como siempre, nuestro tratamiento definitivo, cirugía. Tenemos lo que viene siendo la indicación nuevamente cuando son casos graves que son hemodinámicamente inestables. Entonces, y cuando nada nos ha servido, entonces hacemos lo que viene siendo la resección del porción afectada al intestino. Y bueno, aquí podemos realizar tanto una colectomía parcial como una colectomía total. Siguiente. Aquí, bueno, yo les traje una colectomía parcial, específicamente una sigmoidectomía, laparoscópica también. Así que nuevamente se inicia con la incisión abdominal a nivel del abdomen inferior. Empezamos. Primero se va a exponer y liberar el colon nuevamente. Identificamos el colon sigmoides, la región afectada. Se diseca el epiplomo mayor y se separa lo que es el epiplomo mayor del colon transverso y del mesentero del colon sigmoides, para de esa manera tener una mejor visualización. Luego de esto, procedemos a abrir el mesenterio sigmoides, buscamos identificar y preservar el uréter izquierdo. Es importante tenerlo muy en cuenta en estos casos de sigmoidectomía para evitar lesiones del uréter izquierdo. Ahí vamos a ver cómo buscamos y ahí finalmente encontramos el uréter izquierdo, lo aislamos y seguimos trabajando con el sellado de los vasos mesentéricos. Disecamos y sellamos estos vasos para de esta manera aislar la arteria mesentérica inferior, que es la que nos interesa. Cuando ya la tenemos, la diseccionamos y la ligamos, en este caso, esos son los hemoblock que mencioné anteriormente, para de esa manera controlar el suministro de sangre al segmento a resecar, que en este caso es el sigmoides. Ahí vemos cómo se secciona lo que viene siendo la arteria mesentérica inferior y luego de esto se termina de liberar el sigmoides, se termina de disecar el mesenterio y se procede a continuar con el peritoneo, que también cubre con los sigmoides, para entonces liberar todo el cemento afectado. Entonces, cuando ya tenemos todo liberado, procedemos a hacer la resección del cono sigmoides. Se utiliza en este caso una endograpadora lineal para cortar y retirar el segmento del cono sigmoide. Aquí yo lo detuve porque aquí se realiza una laparotomía suprapúbica para extraer el cono sigmoide que se acaba de resecar. Entonces, luego que se reseca este segmento, se hace lo que es la anastomosis colorectal. Ahí podemos observar que se colocó la cabeza de la sutura circular, que es básicamente ese pedazo que vemos ahí, y se introduce el resto de la sutura circular vía transanal, que es lo que estamos viendo ahí, y ahí vamos a ver cómo se asoma el punzón, en donde vamos a colocar el cabezal, que es lo que está colocado en el colon descendente, ¿ok? Porque ya hicimos la resección. Y se procede entonces a la aproximación tanto del colon descendente con la cabeza y bueno, entonces se hace la aproximación y se hace lo que viene siendo luego el grapado. Finalmente, se verifica la anastomosis como siempre. Compramos la integridad, se introduce aire en el recto y se coloca agua en el abdomen, si no hay brujeo no hay fuga. Y finalmente, entonces colocamos drenajes en caso de ser necesario. En este caso, sí fue necesario porque era un paciente obeso y normalmente pacientes obesos estas cirugías son de sangrar bastante. Es importante hacer la diferenciación que en casos urgentes se prefiere dejar una colostomía por el riesgo de dehiscencia en estos pacientes si le hago la anastomosis una vez. Entonces, básicamente, se realiza toda la anastomosis inmediatamente, pero también tenemos que estar claros que se podría dejar una colostomía. Siguiente. Procedimiento de la colectomía parcial, quiero que se hace la incisión abdominal. Dos, busca exponer y liberar el colon sigmoides. Primero se diseca el epiplomo mayor, se abre el mesentero del sigmoides. Buscamos principalmente aislar y ligar la arteria mesentérica inferior. Luego de esto, terminamos de liberar el resto del colon sigmoides, del mesentero y del peritoneo. Luego pasamos a hacer la resección del colon sigmoides con la grapadora lineal, en este caso fue. Luego hacemos la extracción del colon sigmoide a través de una laparotomía suprapúbica
Luego hacemos la preparación de la anastomosis usando la sutura circular laparoscópica en este caso. Se verifica la anastomosis, no hay burbujeo, estamos bien. Y por último se coloca drenajes en caso de ser necesario. En este caso lo fue. Siguiente. Bueno, continuando con la sección de avances y nuevos artículos, traemos a colación el siguiente artículo, que es que la nutrición temprana es una intervención segura y no incrementa las complicaciones en los sangrados intestinales altos. Una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, esto se publicó el 10 de mayo de este año en la revista Scientific Reports y en la siguiente diapositiva podemos observar que el objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y la seguridad de la nutrición temprana en comparación con la nutrición tardía en estos pacientes. Entonces ya se había hecho un estudio previo, pero solo con 5 ensayos. Este estudio decidió hacer un mayor análisis con 10 ensayos clínicos aleatorizados que fueron encontrados en una búsqueda sistemática en distintas bases de datos, principalmente en Bayes, Medline, a través de PubMed, Registro Cochrane, Scopus y Web of Science, desde el 10 de noviembre de 2022 hasta el 27 de abril de este año. Entonces, ellos incluyeron dominios como nutrición precoz y tardía, también fuentes de hemorragia gastrointestinal y como tercer dominio, ya que iba a ser un metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, en los resultados, en la siguiente diapositiva, podemos ver que ellos como resultados primarios evaluaron la mortalidad precoz y la mortalidad tardía, definiendo precoz como en 7 días y tardía en 30 a 42 días, y las nuevas hemorragias o resangrados. En todos los resultados secundarios, ellos evaluaron duración de estancia hospitalaria, necesidad de transfusiones y el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Entonces, para esto utilizaron unos forest plot, como podemos ver en la siguiente diapositiva, en donde primeramente evaluaron un resangrado dentro de los 7 primeros días y ellos no encontraron gran diferencia tanto en el sangrado por úlcera péptica como el sangrado por eh, varices esofágicas. Los estudios no fueron significativos, pero demostraban una tendencia a que no había una diferencia entre dar una nutrición temprana. Ellos definían nutrición temprana en los pacientes con sangrado varicial eh, después de 4 horas de haber recibido un procedimiento o el tratamiento endoscópico. Y en los pacientes de úlcera péptica lo definían los ensayos como después de haber hecho una hemostasis completa. Esto, en el siguiente diagrama, entonces podemos ver el resangrado tardío que lo evaluaron en 30 a 42 días, tampoco hubo gran diferencia, pero recordemos que estos estudios, las P no eran significativas, pero daban la tendencia de que no había gran diferencia entre una opción de nutrición y la otra. En la siguiente, aquí evaluaron mortalidad temprana, tampoco hubo una diferencia. En la siguiente, en mortalidad tardía, tampoco hubo diferencia, pero mostraba gran tendencia a favor de la nutrición temprana. En la siguiente. Y de este fue el estudio más significativo, dio más resultado para beneficio de la nutrición temprana en los pacientes con sangrado varicial, pero esto recordemos, como resultado secundario. Entonces debemos hacer más estudios que se enfoquen en la duración de la estancia hospitalaria para decir que la nutrición temprana es mejor que la tardía. Entonces, como conclusiones de este estudio, ellos concluyeron que los resultados sugirieron que la nutrición temprana es segura, a pesar de que no hay gran diferencia
entre una intervención y la otra, todos tenemos consciente de que entre que el paciente reciba una nutrición dentro de las 4 primeras horas a recibirla en 72, 96 horas, claramente todos preferiríamos que el paciente coma en un tiempo temprano a un tiempo tardío, a un tiempo después que serían 2, 3, 4 días. Pueden llegar a tener de ayuno o de, sí, sin nutrición a estos pacientes. Entonces, pero como no eran significativos, ellos comentaban que se necesitaban más estudios, más datos, presentación de informes que evaluaran de mejor manera esta cuestión clínica. Y esto también concluyeron que pareciera reducir la duración de la estancia hospitalaria sin aumentar el riesgo de complicaciones, pero que también esto, recordemos, fue un resultado secundario y se necesitan más estudios para definir estos resultados de mejor forma. Bien. Y bueno, ya para terminar, los puntos para llevar a casa sería que recordar que el ligamento de Trace es clave para diferenciar lo que es sangrado digestivo alto, sangrado digestivo bajo, que las patologías relacionadas a estas hemorragias son frecuentes y su incidencia se encuentra en aumento. Recordar que las causas más comunes incluyen factores inflamatorios, vasculares, tumorales y traumáticos, que los síntomas como la hematemesis, melena y hematoquesia son esenciales para una diferenciación clínica inicial, que el diagnóstico diferencial debe confirmar que el origen sea efectivamente del tubo digestivo. Los métodos diagnósticos varían según la estabilidad hemodinámica del paciente, pero para sangrado digestivo alto se prefiere la endoscopía y la angiografía, y para sangrado digestivo bajo la colonoscopía y la tomografía, y que en el manejo incluye identificar la causa, estabilizar al paciente y aplicar tecnologías para el control hemostático. Gracias. Bueno, muchas gracias. Doctor, no sé si tiene algún comentario, aporte. Sí, acuérdense que hicimos una reunión previa para revisar la presentación, ¿se acuerdan? Sí, Y que yo doctor. les di unas recomendaciones. ¿Por qué no las Sí. hicieron? ¿Por qué no las hicieron? Le dije, no escriban IBP, inhibidor de bomba de protones, escriban la palabra completa. No lo hicieron. Le dije, no pongan falso sangrado a una hemoptisis. Y lo hicieron el cambio, pero hoy presentaron igualito. O sea, como si no hubiéramos hecho una reunión previa de preparación. No entendí. Esa parte no la entendí, que es la única crítica que les hice la vez pasada y no lo corrigieron, no entiendo. ¿Quién me puede explicar? Sí, doctor. Lo de los inhibidores de bomba de protones, creo que ahí cometimos un error y lo arreglamos en una diapositiva y se nos pasó en la segunda. Creo que fue esa parte. Eh, Y el y la falso otra parte, sangrado, y la otra parte no, falso sangrado. Una no sé si hemoptisis pueden. no es un falso sangrado, te lo dije la vez pasada. Lo ¿Ves? colocamos, doctor, como un falso sangrado digestivo. Esa fue la corrección que Pero yo hicimos. le Ese dije que fue no lo el hicieran. ¿Para cambio. qué hicimos la reunión? Para que corrigieran eso. Porque no es un falso sangrado. Claro que no es un sangrado digestivo, de eso estamos claros, pero no uses la frase falso sangrado cuando es evidente un sangrado. Eso se lo habíamos corregido. ¿Por qué mantuvieron el error? Es la pregunta. ¿Para qué hicimos la reunión la vez pasada si mantuvieron el mismo error? ¿Me explico? Eso es lo que quiero decir. Si yo no se lo hubiera señalado, está bien, pero se lo señalé, entonces lo mantienen. Entonces, ¿para qué hicimos la reunión la vez pasada? Ese es el punto. Y lo mismo que le dije la vez pasada, la presentación muy buena, muy completa, muy completa. Eso es lo bueno. Ya le dije lo malo. Y lo feo ya se los dije. Lo bueno, la presentación muy completa, bien detallada, todas las partes en orden como debe ser. Ojalá ustedes y todos los que están presentes
logren dominar todo lo que se presentó. Porque si logran dominar todo lo que han presentado, ya tienen, yo diría, el 90-95% de lo que deben saber a nivel de estudiante de medicina, a nivel de médico interno, a nivel de médico general. Cuidado que a nivel de un R1 de medicina interna o un R1 de cirugía. Si ustedes dominan todas esas diapositivas y lo dominan al dedillo, como decimos, repito, es el mismo conocimiento que puede tener un interno, un médico general o un R1 de cirugía o medicina. Pero ¿qué les haría falta? Bueno, ver pacientes con sangrado digestivo. Entonces ahí es donde van a aplicar este conocimiento que han presentado hoy, ¿verdad? Porque el paciente les va a llegar al consultorio, les va a llegar al cuarto de urgencias y ahí empieza el manejo, la historia clínica que presentaron muy bien, antecedentes personales patológicos, medicamentos, todo lo que han dicho muy bien y empieza el proceso de diagnóstico y de manejo. Y entonces se van a enfrentar a dos grupos de pacientes, pacientes estables que da tiempo a que se hospitalicen y se puedan estudiar muy bien todo lo que presentaron, y los otros pacientes inestables con un sangrado agudo importante, con una hemoglobina en 4 y siguen sangrando. Eso es una urgencia y también tienen que saber manejarlo. Entonces, creo que han presentado los dos escenarios, insisto y vuelvo y repito, dominan estas diapositivas, dominan toda esa información y tienen suficiente material para enfrentarse a un paciente. ¿Por qué? Porque ya el conocimiento lo tendría, ya no pierdan el miedo, ya hagan lo que deben hacer en base a lo que han dicho, ¿verdad? Lo que sí va a ser más difícil es la parte de la técnica quirúrgica, porque ustedes a este nivel no se van a meter un quirófano a operar solo a un paciente con un sangrado digestivo alto o bajo. Ahí por supuesto que tendrán que acompañar al cirujano, ¿verdad? Cuando ya las medidas de control, diríamos medidas médicas, no logran detener el sangrado, sea alto o sea bajo, y ya entonces entramos en un escenario quirúrgico y que requerimos una operación. Obviamente no lo pueden operar ustedes, pero ojalá puedan participar dentro del manejo quirúrgico del salón de operaciones, que también se presentó brillantemente, ¿verdad? Eh, no sé qué tanto captaron de toda la presentación de la técnica quirúrgica. No sé si ibas muy rápido. Yo lo entendí perfectamente, tanto el alto como el bajo, pero no sé si los demás lo lograron. Sí, yo, Cuando es así, es bueno ayudarse con un diagrama, claro. ¿verdad? Hago esto, hago esto, hago lo otro. Entonces, parto de ese diagrama y ahora sí voy al mundo real. Lo que expliqué acá con un dibujo, miren cómo se está haciendo acá, ¿no? Ojalá se pudiera, pero también me gustó mucho. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, el manejo hemodinámico, cuando son pacientes graves, inestables, es igual que un paciente politraumatizado que tiene una hemorragia, ¿eh? Tenemos que recuperar esa condición hemodinámica inestable porque se nos muere el paciente de la hemorragia, ¿eh? Proteger la vía aérea, acuérdense, es el primer paso cuando ya tengo el paciente en shock. Proteger la vía aérea, intubación endotraqueal, manejo hemodinámico, vasopresores tal vez, líquidos, cristaloides, transfusiones de glóbulos rojos, ver la coagulación cómo está, todas esas cosas se van haciendo dinámicamente y pienso que sí lo presentaron muy bien. Así que esa es la invitación que les hago. Dominen esas diapositivas, apréndanselo bien para que vean que cuando se enfrenten a un paciente, si es que no lo han hecho ya, pues van a sentirse más confiados en manejar al paciente en conjunto con un médico de mayor jerarquía, un médico interno o un médico residente, ¿verdad? Así que felicitaciones. ¿Algo más?
Bueno, más que nada agradecerle nuevamente, doctor, por tomarse el tiempo, por todo el asesoramiento que nos dio y también a los que se conectaron y prestaron atención al webinar. Muchas gracias por estar aquí y creo que eso es todo, doctor. Así que buenas noches y éxito en sus actividades. Ok, bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Muchas Gracias. Chao, gracias, doctor, igual. doctor. Saludos. Gracias. Ok.